continuar hablando de la palabra del Señor, les pido que abran sus Biblias conmigo en Romanos capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos. Los voy a leer algunos versículos desde el versículo 16 hasta el 25 de Romanos capítulo 4. Estamos en Romanos capítulo 4, estamos viendo cómo es nuestra salvación, cómo Dios nos justifica a nosotros. Romanos 4, 16 al 25 dice: Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Hoy vamos a hablar, seguir hablando acerca del proceso de nuestra justificación. Y ese proceso está en Génesis 15, 16 al 17. Cuando ustedes tengan una oportunidad, lean desde el capítulo 12 de Génesis en adelante para comprender mejor lo que vamos a hablar hoy. En los mensajes anteriores estuvimos hablando de la fe que Dios nos ha dado a nosotros, porque dice que Abraham es el padre de la fe y nosotros somos sus hijos. Pero esa fe, para poder creer en Dios, porque nadie puede creer en Dios, nadie puede invocarle si no se le da la fe. Gracias a Dios que nosotros tenemos la fe, porque se nos dio la fe. Esta fe no es de nosotros, la fe se origina en Cristo y llega a nosotros cuando oímos la palabra de Dios, porque alguien tuvo que hablarnos la palabra. Y acuérdense que el justo vivirá por fe y para fe. Entonces, una vez ya oímos, pero necesitamos oír más, estar oyendo, porque para que esa fe se perfeccione. Pero hay algo que Dios quiere que veamos, que así como con Abraham, la fe no era de él. ¿En dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó? Dice la Biblia que él estaba en un lugar que se llama Ur de los Caldeos. Y ese lugar era un lugar lleno de idolatría, de demonios, todo eso. Y ahí estaba Abraham, y dice que él no quería salir de ahí. Y Dios ya le había hablado, pero él no respondió a la primera. Y a quién así éramos nosotros, ¿no? Nosotros también tuvieron que hablarnos muchas veces, y nos siguen hablando muchas veces para que vengamos a Dios. Entonces, así es un hombre de fe. Entonces, Dios lo llama de ahí, de ese lugar, pero Abraham no tenía fe. Y entonces, él cuando oyó la palabra de Dios 1, 2, 3 veces, fue cuando él responde. Dios le da la fe, pero acuérdense que todo eso es muy significativo, porque todo tiene su tiempo. No debemos desesperarnos cuando alguno de nuestros familiares no quiere venir, no quiere buscar de Dios. Todo tiene su tiempo,
Todos nosotros los que estamos aquí tuvimos su momento, ¿ok? Entonces, esta fe, fíjense lo que hace esta fe que Dios nos da. Esta fe nos justifica. Esta fe nos justifica en dos aspectos, objetivamente y subjetivamente. Nos justifica objetivamente porque es algo que teníamos problemas con Dios, pero Él nos dio esta fe, y si nosotros creemos en esa fe, Dios viene a hacer nuestra justicia. Entonces no tenemos problemas con Dios. Pero no solamente eso, sino que esta fe también nos justifica subjetivamente. Es decir, es una fe que es viva porque nos va a llevar, o nosotros reaccionamos para obrar. Porque estas obras que hacemos en la vida de la iglesia es para la salvación de nuestras almas, no para nuestro espíritu, porque dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando llegamos a la vida de la iglesia, no tenemos, es más, no hacemos muchas cosas. No sabemos cómo funciona la vida de la iglesia, pero poco a poco vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo, y lo que Dios quiere es de que nosotros abundemos en estas buenas obras, porque esas buenas obras nos van a justificar subjetivamente. En otras palabras, Cristo va a crecer en nosotros y Él es el que hace, Él mismo es el que hace las obras en nosotros. Entonces, ahora, fíjense que una vez ya siendo cristianos, aunque ya se nos dio la fe, pero de repente vienen los desánimos a nuestra vida. Todos los que ya tenemos algunos años de cristiano, no me dejarán mentir que hay un momento en que nos llega un desánimo, o caemos en el desánimo. Nos desanimamos y ya no queremos seguir a Dios. Y saben ustedes cuál es la razón. ¿Por qué nos vienen esos desánimos a nuestra vida? Esos desánimos de nosotros vienen de querer ejercitar una fe que no existe. Porque tenemos que saber que nosotros no tenemos fe, o sea, por nosotros mismos. La fe que usted tiene no es suya, la fe es de Dios. Dios fue el que le dio la fe a usted. Esa es la fe que tenemos que aferrarnos, que tenemos que ejercitarlo todo el tiempo. Nunca vaya usted a pensar que usted busca a Dios porque usted es una persona muy diligente. De hecho, nosotros no queremos buscar a Dios. La Biblia dice que Dios mismo pone el querer como el hacer en nosotros. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Así debe ser nuestra vida cristiana todo el tiempo. No debemos de confiar en nosotros. Debemos de confiar en Dios, de creer en Dios. Amén. Si nosotros hacemos eso, venga lo que venga, no nos va a desanimar. Pero a veces lo que pasa es de que nosotros tenemos un concepto de lo que es la fe, pero es un concepto equivocado. Y a veces nosotros creemos que es porque nosotros somos muy diligentes, o que nosotros somos personas que dedicadas al Señor, y que por eso estamos de pie. No, usted está de pie, yo estoy de pie por la misericordia de Dios. Eso debo de creer yo. Si estoy de pie, gracias a Dios. Amén. Nunca, no es por nosotros. Vuelvo a repetir. De hecho, nosotros no queremos buscar a Dios. Y ustedes lo han experimentado, yo lo he experimentado. Llega el desánimo en algún momento de nuestra vida. Pero tenemos que recordarnos que si creemos en Dios, no es por nosotros. Es por Dios que nos dio la fe. ¿Estamos de acuerdo? Sí nos está quedando claro esto, porque ya vamos a salir del capítulo 4. ¿Por qué decimos que la fe es de Cristo? ¿Se acuerdan cuando leímos, creo que es Hebreos 12:1, ¿no? Donde dice que puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿En quién debe estar sus ojos de usted? En Jesús. ¿Por qué? Porque de Él es la fe, Él es la fe. Si usted tiene a Cristo, tiene fe. Y si usted no tiene a Cristo, no tiene fe. Por eso los que estamos aquí
ya hemos recibido a Cristo y tenemos la fe. Amén. Y en otra versión dice que Él es el autor y perfeccionador de la fe. Esta fe tiene que perfeccionar en nosotros. ¿Se acuerdan que hemos señalado que la salvación es individual? Pero también la salvación es corporativa. Porque cuando Dios llama a Abraham, después Él vino a ser un pueblo grande. Vino a ser el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es que Dios no sacó a uno por uno de Egipto, sino que sacó a un pueblo, dándonos a entender que necesitamos la vida de la iglesia para ser salvos? ¿Pero salvos de qué? De nuestra salvación del alma. Necesitamos ser salvos del alma, pero necesitamos a los hermanos, necesitamos a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces nosotros debemos saber que la fe del Señor se origina en Él y también Él la perfecciona. Esa fe nos salva, nos libera. ¿Por qué? Porque esa fe es para que Dios consiga su meta. Dios tiene una meta. Si nosotros entendemos que la fe no se origina en nosotros, entonces esa fe, y entendemos que esa fe no es para lograr cosas personales. Oigan bien lo que estoy diciendo. Esa fe que Dios nos ha dado no es para lograr cosas personales. Porque el problema es de que los cristianos creemos que debemos de tener mucha fe para lograr nuestras cosas personales. ¿Por qué les decimos esto? Porque ¿cuál es el propósito de Dios al justificar a Abraham? El propósito de Dios al justificar a Abraham no era para que Abraham se sintiera muy contento y se sintiera muy realizado. No. Mire, por mucho tiempo los cristianos hemos tenido un pensamiento equivocado de lo que es la vida cristiana. Fíjense que se nos ha enseñado a nosotros que tenemos que si venimos a la vida de la iglesia, si recibimos a Cristo, que se nos acaban los problemas y que vamos a ser muy felices. Eso no es correcto decirlo. Sí es verdad que la vida de la iglesia no todo tiempo es problemas. Sí es verdad que hay momentos de felicidad, hay momentos, pero también hay momentos de problemas. Que tenemos que atravesar por problemas. Fíjense que la fe no es para lograr cosas personales y sentirse realizados. Por ejemplo, una enfermedad. Porque puede ser que nosotros pensamos que una vez siendo cristianos que ya no nos vamos a enfermar. Mire, puede ser que usted siga enfermo siendo cristiano o se llega a enfermarse siendo cristiano. Pero eso no quiere decir que usted no es de fe. Usted es de fe, pero llegan esas situaciones adversas a nuestra vida porque hay un propósito. Los problemas, las enfermedades, todo lo que nosotros atravesamos tienen un propósito. Por eso el apóstol Pablo dice que sabemos y debemos de saber que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, ya sea enfermedades, problemas, situaciones adversas que llegan a nuestra vida, nos ayuda para bien. Miren el concepto que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan que siempre les he dicho? Cuando nosotros tenemos, donde vivimos, tenemos a unos vecinos que son muy escandalosos, que son problemáticos. ¿Y qué es lo primero que viene a nosotros? Orar para que Dios mueva a esas personas de ahí. Y en realidad lo que Dios quiere, porque Él produce todas las circunstancias. Y nosotros ¿qué hacemos? Pedimos oración para que Dios mueva a esas personas de ahí. Pero realmente tenemos que entender que esas personas Dios las pone con un propósito. ¿Qué tal su pareja, su esposo? ¿Qué tal su esposa? ¿Qué tal sus hijos? ¿Qué tal sus papás? ¿Qué tal sus tíos? Y a veces nosotros tenemos problemas o llegamos a tener problemas, conflictos con nuestros familiares, y lo primero que hacemos, Señor, llévatelos o te los mando, porque llega uno a decir, se cansa uno a decir, mejor que el Señor los retire.
Pero no, hermano, nosotros tenemos que saber que esas cosas tienen un propósito. Hay una meta Dios tiene una meta, tiene un propósito. Por eso Él va a usar todo lo que hay para que lleguemos, para que esa fe se perfeccione en nosotros. Amén. Les decía de la enfermedad. Miren, nosotros a veces, Señor, y es correcto, no estoy diciendo que no se ore. Nosotros cuando termina la reunión aquí, hermano, alguien quiere que oremos, habrá algún enfermo y se tiene que orar. Pero ya hemos entendido cómo se ora por ese enfermo. Yo ya tiene varios años que entendí que antes yo, Señor, sánalo. Señor, sánalo en este momento. Así oraba yo antes. Pero ya tiene algunos años que Dios me enseñó que no debo de orar así. La forma de orar es, Señor, que no le falte la fe a mi hermano. Señor, que no le falte la gracia. Tu gracia sea en él. Porque yo no sé si es Dios, porque todo sufrimiento es soberano. Dios lo produce para un propósito. Amén. Entonces, a lo mejor yo estoy en contra de la voluntad de Dios y estoy pidiendo que ese hermano se sane. Y Dios dice, no, necesito más tiempo enfermo porque quiero lograr algo en él. Porque es para que se ejercite la fe. Amén. Porque nosotros somos muy buenas personas o queremos sentirnos mejores que Dios, que queremos que nadie sufra. Queremos que nadie esté pasando por situaciones. Pero yo creo que ustedes vean que en la Biblia nos muestra un hombre que vivía a Cristo. Y este hombre era un servidor de Dios. Él se llamaba Pablo. Y dice que un día tenía un problema, una enfermedad, no sé qué tenía en su cuerpo. Dice que es un aguijón de Satanás. Y dice que 3 veces le rogó al Señor. ¿Y saben cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir que cuando más débiles somos, más fuertes somos en Cristo. La verdad, hermano, esa es una realidad que debemos entender. Ustedes no me dejarán mentir. Cuando uno está enfermo, cuando uno tiene problemas, es cuando más se acerca a Dios, más ora a Dios. Y nada más nosotros no tenemos problemas, no estamos enfermos, se nos olvida. Se nos olvida, es una realidad en todo cristiano. Hace tiempo, cuando yo tenía 18 años, me operaron de la apendicitis. Me quitaron el apéndice y tuve como 3 meses ahí en recuperación. Y en esos 3 meses, hermano, yo creo que leí la Biblia muchas veces. Leí la Biblia, escribía mensajes y todo eso. Pero una vez, dicen en el pueblo, bueno y sano, se me olvidó. Entonces yo creo que ustedes vean que a través de las situaciones adversas, Dios perfecciona su poder, perfecciona la fe en nosotros. El apóstol San Pablo, ¿dónde creen ustedes que él estaba cuando escribió la mayoría de las epístolas? En la cárcel. En la cárcel. Porque él, si él anduviera, mientras andaba afuera, él se pasaba viajando, visitando las iglesias y no tenía tiempo para escribir. Sí tuvo tiempo para escribir algunas epístolas, pero cuando estaba en la cárcel es donde él podía escribir más experiencias de Cristo. Ok, entonces les decía que no es malo pedir prosperidad, no es malo pedir sanidad, tenemos que orar. Pero si solamente nos mantenemos pidiendo los beneficios de Dios, eso es ser un niño en Cristo. Eso es ser un niño espiritual, porque vamos a estar solamente procurando la sanidad divina. Uno quiere refugio, quiere fortaleza, uno solamente quiere prosperidad. Y eso es ser niños en Cristo, porque eso es estar esperando a que Dios lo bendiga a uno y nos ayude. No estoy diciendo que no hay que pedir eso, hay que pedirlo. Pero si solamente estamos en eso, llevamos ya 4, 5, 10, 20, 30 años y pidiendo eso, entonces vamos a ser niños en Cristo. Hermanos, si solo nos centramos en obtener los beneficios de Dios,
Y pues vamos a estar nada más, nuestra vida va a ser dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Pero a la larga vamos a ser unos niños cristianos, unos niños infantes, ¿no? En Cristo. Si se dan cuenta, cuando damos gracias a Dios, son por las bendiciones que recibimos, por los beneficios. Hasta ahora no he escuchado a un hermano decir, gracias al Señor porque me enfermé, gracias al Señor porque perdí mi dinero, gracias al Señor porque me despidieron del trabajo y estoy bien contento. No he escuchado a ninguno decir eso. Siempre damos gracias porque Dios nos guardó, Dios nos salvó, nos libró de un accidente y está bien, hay que dar gracias por eso. Pero dice que eso es ser niño en Cristo. Lo que más nosotros tenemos que dar gracias en todo. Amén. Pero se dan cuenta que nada más damos gracias porque hubo comida, pero no damos gracias cuando no hay comida. Hermanos, quiero dar gracias a Dios porque en esta semana no tuve comida, llevo una semana sin comer, pero estoy bien contento. O sea, no hay eso. Hermano, tenemos que aún dar gracias en eso. Alegrarnos. El apóstol San Pablo, él dijo, sea contentarme cualquiera que sea mi situación, dice. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Dice que él estaba enseñado, él fue enseñado o estaba enseñado a vivir en toda circunstancia, en toda situación. Amén. Entonces, nosotros debemos captar todo esto que está en la Biblia, porque lo que Dios quiere, hermano, es obtener su propósito. Mire, si nos quedamos niños solamente esperando los beneficios de Dios, como es comida, trabajo, dinero, sanidad, entonces nosotros no vamos a participar en el propósito de Dios. Dios está buscando cristianos que son maduros, personas maduras. Dios está buscando a personas que estén por los intereses de Él y no por sus propios intereses. Para eso tenemos que negarnos a muchas cosas, porque tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Entonces les decía que muchos cristianos podemos estar solamente por los beneficios de Dios. ¿Cuáles son esos beneficios? Que no nos falte trabajo, que tengamos salud, que Dios nos prospere y podemos estar contentos y aún podemos decir que amamos a Dios y que buscamos a Dios. Es fácil decirlo cuando todo marcha bien, pero ¿qué tal cuando vienen los problemas, vienen las situaciones? Aún ahí tenemos que decir que a pesar de toda esa situación, nosotros estamos contentos con Dios. ¿Se acuerdan de lo que dijo Habacuc? Aunque no hayan vacas en la bajada, aunque no hayan, aunque la vid no dé uvas, aunque no haya dinero, con todo esto me gozaré en el Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que no solamente demos gracias a Dios y que digamos que confiamos en Dios cuando todo nos vaya bien, sino que aún en las circunstancias adversas podemos decir, gracias Señor, porque yo ahora entiendo que todo esto me ayuda para bien. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es para que nosotros participemos en el propósito divino de Dios. Es para que tengamos a Dios contento. Leamos Mateo 3:17. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra versión dice, una voz desde los cielos decía, este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Fíjense, hermano, que a veces nosotros queremos o buscamos nuestra felicidad, buscamos el estar contentos, pero la verdad lo que debemos buscar es que Dios esté contento. ¿Y cuándo es que Él está contento? Cuando entendemos lo que les acabo de decir, que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo nos ayuda para bien. Porque aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando Él vivió aquí en la tierra, Él no estuvo por sus propios intereses, no buscó sus propios intereses. Él no buscó cómo satisfacerse a sí mismo.
Él todo el tiempo procuró hacer la voluntad del Padre. Él hizo la voluntad de Dios para así participar en ser nuestro Salvador, en ser nuestro Redentor. Miren lo que dice Juan 5:30. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces Jesús siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice que se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. ¿Quiere usted que Dios esté contento? Entonces, siempre, todo el tiempo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y cuando nosotros, fíjense que el salmista, cuando él escribió, porque hay un salmo que él escribió y él dijo, Señor, Dios mío, enséñame a hacer tu voluntad. Y ya después él dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, porque el participar en hacer la voluntad de Dios es algo agradable. Amén. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene una meta, que Dios tiene un propósito, y nosotros colaboramos con Él en hacer lo que Él quiere, entonces Él está contento, pero también es algo agradable para nosotros. Amén. Mire, cuando usted entiende que las reuniones de la iglesia es la meta de Dios, es parte del propósito de Dios, y usted viene con agrado, usted viene y disfruta de la reunión de la iglesia, y usted solamente está pensando en reunirse con los hermanos, porque ya les expliqué que en el cuerpo, en la iglesia, está la salvación de nuestras almas. Si nosotros no vivimos como iglesia, no vamos a ser salvos de nuestras almas. Por eso es importante que entendamos esto, y cuando lo entendemos, esto es agradable. Por eso el salmista dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto se vuelve un deleite, se vuelve, hermano, algo delicioso para nosotros. Amén. Pero todo esto para esto necesitamos ejercitar la fe. Leamos Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice la primera parte, pero sin fe, diga conmigo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí está hablando la salvación de nuestra alma. Para eso necesitamos tener fe, ejercitar la fe, no la de usted, la de Dios, la que Dios le dio. Esa fe tenemos que ejercitarlo. Esa fe tiene que crecer en nosotros. A medida que Cristo crece en nosotros, nuestra fe también crece. Y por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque esta fe no solamente nos justifica objetivamente, sino subjetivamente. Por esta fe nosotros hacemos las obras, las cuales fueron preparados de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso les decía hace un momento que cuando uno llega a la iglesia no sabe qué hacer. Pero mientras uno esté aquí, esté viniendo aquí, se está reuniendo con los hermanos, uno va aprendiendo y Dios nos va llevando a hacer lo que Él quiere para lograr su propósito. Amén. Entonces eso es muy importante, porque dice que es para ser galardonados. Todos los que servimos a Dios, todos los que hacemos su voluntad, un día vamos a ser recompensados, vamos a ser galardonados. Amén. Entonces este versículo de Hebreos 11:6 está bajo el contexto de todos los hombres de fe. Cuando ustedes tengan tiempo, leen todos los hombres de fe. Todos esos hombres de fe se prestaron para vivir una vida que agrada a Dios, pero ellos ejercitaron la fe. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver la meta de Dios.
Cuando nosotros llegamos a esa capacidad de alcanzar a ver su meta y el propósito de Dios, entonces nos daremos cuenta que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y si estamos sanos, para Él estamos sanos. Y si estamos enfermos, para Él estamos enfermos. Amén. Tenemos que llegar a entender eso, pero eso se requiere madurez. Amén. Por eso les decía hace un momento que si solamente estamos por los beneficios de Dios, por las cosas buenas que nos pasan, entonces solamente somos niños en Cristo. Debemos entender que ya sea la vida o la muerte, la enfermedad o la sanidad, todo eso es para que nosotros, quiere decir que estamos para Dios, estamos entendidos. Leamos Romanos 14, del 7 al 9. Mire, cómo lo que Dios quiere lograr en nosotros. Romanos 14, 7 al 9. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Hasta allá Dios quiere lograr en nosotros. Esto es lo que Dios quiere lograr en nosotros, dice. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Dice el 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ok. Miren, hermano, cuando estemos, no sé si a ustedes en algún momento les ha pasado y casualmente en la noche, ¿no? Empieza a sentir piquetes acá y acá o otras cosas, ¿no? Y uno dice, creo que hasta aquí llegué. No sé si alguno de ustedes, están muy jóvenes para pensar eso, pero yo sí. Pero llega un momento, hace unos días estaba ahí, creo que hasta aquí llegué. Así piensa uno cuando llegan, porque uno no tiene fe para creer que Dios es el que decide, ¿no? Pero a veces uno llega a ese momento de debilidad y uno dice, yo creo que hasta aquí llegué. Pero aquí dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Cuántos no tienen miedo de morir? Yo creo que todos tenemos temor. Corremos al médico, ¿no? Que nos recete algo. Entonces, hermano, veamos pues, o sea, lo que Dios quiere que entendamos nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo que ha pasado con nosotros los cristianos es que nos enfrascamos en nuestros 70 y 80 años de vida que Dios nos dio para estar en esta tierra. ¿Y sabe qué? Y esos años los vemos tan preciosos y menospreciamos la revelación de la vida eterna, de una vida que tiene propósito. Porque no es solamente esta vida la que existe, sino que hay una eternidad. Pero a veces nosotros pensamos que nada más son esos 70, 80 años. Que no, hasta peleamos. Hay gente que le dice, yo creo que tú tienes 50. No, ¿qué te pasa? Yo tengo 55. ¿Verdad? Hay gente que los pelea, o al revés, ¿no? Entonces, porque dicen, no, es que son 55 años y bien vividos, ¿verdad? Entonces nosotros los apreciamos esta vida, pero esto es pasajero. Por eso dice que para que ya no vivamos, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Amén. Entonces fíjense lo que Dios quiere lograr de nosotros. Los 70 y 80 años nos limitan y nos ciegan y hacen que solo veamos cosas pasajeras. El apóstol Pablo en Colosenses 3:1, miren lo que él dijo. Colosenses 3:1 dice, miren lo que él le dice a nosotros los cristianos para que no nos enamoremos tanto de los 70, 80 años que vamos a estar aquí en la tierra. Sí, a veces sí, es bonito estar aquí, pero ese no es la meta de Dios que estemos aquí. La meta de Dios es que muramos para que experimentemos la resurrección. La muerte solamente es una entrada, una puerta a la eternidad. Amén. Porque cuando nos muramos, entramos a la eternidad. Ahorita sabemos que tarde que temprano
vamos a morir. No sabemos el momento, pero vamos a morirnos, pero esa no es el fin, es la puerta hacia la eternidad. ¿Qué dijo Pablo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hace tiempo les decíamos que todos los cristianos, si entendemos esto, tenemos que caminar en esta tierra porque vivimos aquí, pero con nuestra cabeza metida al cielo. Si caminamos de esa manera, ya las cosas terrenales ya no nos van a estorbar para servir a Cristo. Y es lo que vivió el apóstol Pablo. Él lo experimentó de esa manera, por eso él ya no, es más, el apóstol Pablo, él llegó a un momento de decir que él ya no quería estar aquí. Entonces cuando escuchamos a algún hermano que ya se quiere morir, está bien, porque él ha entendido que ya, dice, Pablo dijo que él deseaba partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, porque aquí es pura aflicción, él lo dijo, ¿no? Pero él dice, me voy a quedar por causa de ustedes. Así deberíamos de pensar nosotros. Nosotros deberíamos ya de pensar en partir con el Señor, pero también, si Dios nos permite vivir más años, es por causa de su obra, es por causa de que sigamos sirviendo al Señor, que abundemos en buenas obras. Es lo que debemos de buscar. Pero a veces nosotros, ¿cuáles son las metas de nosotros? Ahorrar, ¿no? Ahorrar, tener cosas para dejar a los hijos. O hay quienes no se han realizado y quieren llegar a lograr cosas, pero esas cosas tarde que temprano se van a acabar, se van a quedar ahí. Todo lo que usted va a lograr se va a quedar ahí. Amén. Yo he escuchado a una, por ejemplo, mi papá, él en vida, él tenía un deseo. Él me decía, hijo, yo ya quiero jubilarme, y nada más que no llegaba al 100% de su pensión, y decía, nada más con que llegue al 100%, un 90% me decía, 90% de mi pensión, que logre eso, me voy a jubilar, me voy a retirar para servir al Señor. ¿Sabe qué pasó? Él se fue mucho antes de jubilarse. ¿Se dan cuenta que a veces nosotros tenemos metas que Dios lo ha demostrado que en un momento estamos y nos vamos? Entonces nosotros tenemos que ser gente que ejercita su fe todo el tiempo en pensar que ya irnos con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero si estamos vivos, debe ser por causa del Señor, de seguir sirviendo al Señor. Así lo dijo Pablo, ese era el pensamiento que gobernaba en Pablo. Porque él decía, yo ya deseo partir con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, pero me voy a quedar por causa de ustedes. Él siempre, ese pensamiento gobernaba en su vida. Amén. Entonces no estoy diciendo que ya no trabajemos, que ya no estudiemos, sí, pero no hay que poner tomar eso como una meta, como algo, poner en primer lugar eso, me explico, sino que todo eso, si Dios quiere. ¿Se acuerdan que Santiago tenía ese hablar? Vamos a ir y ganar dinero, vamos a ir a hacer esto si Dios quiere. Amén. Ese debe ser nuestro pensamiento, pero a veces se nos olvida, creemos que vamos a ser eternos en esta tierra, lo cual no es verdad. Tarde que temprano tenemos que colgar los guantes, los botines, tirar la toalla, ¿sí o no? Amén. ¿O usted cree que va a vivir todo el tiempo aquí? ¿No? Yo tengo mis 44 y ya me siento que me voy. Ok, vamos a seguir porque quiero llegar a este punto. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en lo eterno, acuérdense de eso, pero no para nuestra satisfacción personal, no es porque vamos a entrar a la eternidad y vamos a ser felices, no, es para el propósito de Dios, sigue siendo para el propósito de Dios. Mire, cuando Dios llamó a Abraham para que de él naciera Isaac, no era para que él estuviera contento y que estuviera jugando con su hijo y que verlo realizado. Ahorita voy a explicar qué fue lo que siguió con Abraham, porque él es el padre de la fe. Gracias a Dios que en estos últimos años hemos entendido que el vivir a Cristo, el ser vencedores, no es para nuestra satisfacción personal, porque si así fuera, Dios no le hubiera pedido a Abraham a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan que ya cuando a Isaac le nació y creció,
¿qué fue lo que le dijo Dios? Ofrécemelo, que lo llevará para presentarlo como un sacrificio. De hecho, Abraham lo iba a matar, porque eso era lo que Dios quería. Amén. Entonces se dan cuenta que no era para que Abraham se sintiera muy feliz y que, porque uno a veces, no sé si ustedes en algún momento, por la predicación del evangelio tradicional, porque yo antes de así creía que, o veía cómo sería el final de mis días como cristiano. Porque yo nací en una iglesia tradicional que no tenían este conocimiento, esta revelación. Y los hermanos decían, hermanos, Cristo ya viene pronto y nos vamos a ir con Él a los cielos. Y allá vamos, Él tiene unas mansiones en los cielos que vamos a ir a vivir. Y así cantábamos nosotros. Y aunque en esta vida no tenga riquezas, pero allá tengo mi mansión, en los lugares celestiales. Y yo creía entonces, y bueno, había hermanos que decían, y allá vamos a estar cantando y día y noche, y vamos a estar, y ¿sabe cuál era, qué llegó a ser mi pensamiento, o cómo se formó, o cómo era el pensamiento que se formó en mí? Yo llegué a pensar que, entonces vamos a estar en los cielos, en una nube, con una guitarra, ahí cantando al Señor todo el día. Porque así me lo plantearon, ¿no? Imagínense qué aburrido, ¿no? Estar en una nube ahí, ¿verdad? Porque como usted vamos a tener cuerpos celestiales, va a estar la nube voladora, ¿no? Y nos va a llevar ahí y cantándole a Dios con una guitarra, ahí, no sé, así pensaba yo, pero no es así. Entonces eso es para mí, satisfacción personal. No, nosotros tenemos que creer que aún Dios después de eso tiene otras cosas que hacer. Él tiene que seguir predicando porque hay algo que se llama el Evangelio eterno. Y dice que en la gran tribulación van a predicar los ángeles. Entonces yo no sé qué es lo que, yo quiero imaginar que no vamos a estar ahí en una nube ahí tocando, cantándole a Dios. No, hay otras cosas más que hacer. Amén. Entonces, hermano, tenemos que eso tiene que gobernar nuestros pensamientos, más bien dicho, ese pensamiento tiene que gobernar nuestra vida, que cuando pasemos de esta vida a la otra, hay más cosas, pero es Cristo haciendo a través de nosotros. Mire, pero mientras vivimos en esa tierra, hagamos lo que dijo Pablo, Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire cómo él vivía. Él ya estaba crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque vamos a seguir viviendo todavía. Este pensamiento, la primera parte, tiene que gobernarnos a nosotros. Que estamos crucificados y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Pero dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque se acuérdense que la fe no es de usted, la fe no es mía, la fe de quién es, del Hijo de Dios, de Cristo. Usted tiene a Cristo, tiene la fe. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, miren, voy a entrar aquí a estos capítulos espero que me alcance el tiempo para terminar, porque es importante entenderlo. Vamos a ver el proceso de nuestra justificación. En el capítulo 15 de Génesis, vamos a leerlo, Génesis 15, 4 al 6. De hecho, desde el 12, Dios llamó a Abraham, pero vamos a ver el proceso de nuestra salvación en 3 personajes. Dice el Génesis 15 del 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, porque Abraham estaba preocupado de quién iba a heredar sus bienes, porque no podían tener hijos. Y dice el 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo,
Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren, esa es la justificación objetiva. Porque él creyó lo que Dios le dijo. Dios, porque acuérdense que cómo es que Dios lo salva primeramente, lo salva en su espíritu. Y eso usted no tuvo que hacer, solamente creer. Dice Efesios 2 que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que pasó con Abraham, él creyó. Sin embargo, como la salvación es tan grande, lo que continuaba en Abraham era la salvación de su justicia y Dios tenía que seguirlo salvando a él, seguirlo justificando. Y esta es la justificación subjetiva, y la cual tiene que ver con el obrar. Pero está el capítulo 15 y fíjense la secuencia que trae estos capítulos. Si no estuviera el capítulo 16, entonces nosotros no veríamos cómo es nuestra salvación. Pero fíjense lo que pasó en el capítulo 16. Vamos a leer Génesis 16 del 1 al 4. Dios le dijo, cuenta las estrellas, así le dijo a Abraham, y así será tu descendencia. Miren lo que Dios le dijo. Y dice que él le creyó y le fue contado por justicia. Pero acuérdense que Dios no es de que responda, haga las cosas inmediatamente. Él tiene su tiempo. Para nosotros es muchísimo tiempo, pero Él tiene, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿De acuerdo? Dice Génesis 16 del 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Si usted sigue leyendo, está hablando que el niño que nació de Agar se llamaba ¿cómo? Ismael. Ismael, y fíjense cómo es Dios, quiere que entendamos nuestra salvación. Fíjense, hermano. Y esto nos pasa a todos los cristianos. Llega un momento, todo cuando recién nos convertimos a Cristo, en los primeros años, muy bonito porque nos entregamos a Dios, le creemos a Él, y todo va bonito, camina, o sea, usted ama a Dios y lo ama, sinceramente, lo ama, o sea, un hermano nuevecito que viene a la iglesia, él ama. Así como cada uno de nosotros llegamos a la iglesia, amamos a Dios, nos gusta todo esto y apreciamos lo de Dios y todo muy maravilloso. Pero con el paso del tiempo caemos en esto de Abraham y es lo que Dios no quiere. Y empezamos nosotros a querer ayudar a Dios, y es lo que pasó con Abraham y su mujer. ¿De qué manera ellos quisieron ayudar a Dios? Porque Dios les había dicho que les iba a dar descendencia, les iba a dar hijos. ¿Y qué hizo Sara y Abraham? Ellos quisieron ayudar a Dios. ¿De qué manera? Sara le dijo, como yo soy estéril y yo tengo edad avanzada, entonces te doy a mi sierva Agar para que por medio de ella tengamos hijos. Le estaban ayudando. Entonces quiere decir que no estamos exentos de tratar de complacer a Dios con nuestra carne. Ellos actuaron en su carne. Eso es tratar de hacer las cosas a nuestra manera y aún creer que estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada. Pero Dios no quiere eso. Por eso el apóstol San Pablo en Filipenses 3, 4 al 11, miren lo que dice. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 11 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Fíjense que Pablo nos muestra que él entendió que no debía de confiar en su carne, porque en nuestra carne no solamente tiene cosas pecaminosas, sino que también hay un lado bueno de nuestra carne, que son nuestras mejores obras. Y a veces creemos y caemos en eso de creer o de pensar que tenemos que ayudar a Dios para complacerlo. Pero eso es Ismael. Eso es Ismael, son el obrar en nuestra carne. Acuérdense lo que les he enseñado. Cuando Dios es el que obra en ti, no te cansas de hacer el bien. Pero cuando eres tú, llega el momento en que te cansas. Amén. Por eso soberanamente Dios Él es el que hace todas las cosas. Por eso es que cuando nosotros llegamos a la vida de la iglesia, llegamos muy emocionados, llegamos muy queriendo entregar, o nos entregamos a Dios al 100%, nuestro amor es sincero, amamos a los hermanos sinceramente. Pero llega un momento en que llega el desánimo, en que ya no queremos, porque nos dimos cuenta que después de un tiempo empezamos a obrar en nuestra carne y eso no nos ayuda. Pero soberanamente todos tenemos que pasar eso. Pero lo que Dios quiere es que volvamos al principio, como la iglesia en Éfeso. ¿Qué hizo la iglesia en Éfeso? Ellos habían empezado bien, amaban a Dios y hacían las obras en la voluntad, era Cristo haciendo en ellos, pero llegó un momento en que ellos ya hacían las cosas sin el primer amor. Y a esa iglesia se le exhortó a que volviera a su primer amor, a que otra vez tomara a Cristo para que eso le complaciera a Dios. Es lo que Dios nos quiere mostrar, hermanos. Amén. Por eso es que, mire, cuando nosotros llegamos a la vida de la iglesia, nosotros, es más, no fallamos a ninguna reunión. Yo me acuerdo, cuando Dios me salvó, yo quería, hermano, estar todo el tiempo y siempre agarraba la Biblia, siempre, pero llega un momento en que se te olvida la Biblia. Ya no agarras la Biblia, ya ni oras. Y si oras, lo oras muy apenas, muy forzado. Y por eso Dios dice, vuelve al principio, vuelve a tu primer amor. Hermano, porque por eso Dios pone el capítulo 17. Porque en el capítulo 17, en el 16, nos mostró el nacimiento de Ismael, pero ese es el producto de obrar en nuestra carne. Y eso no complace a Dios. Dice Génesis 17, 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado, será cortado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne, cortaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Oigan bien lo que está diciendo. Aquí ellos tenían que cortar la carne de su prepucio. Esa es una figura para entender que Dios no quiere nada con nuestro obrar en la carne, es decir, con nuestras fuerzas. Dios no quiere nada de eso. Lo que Él quiere es que nosotros lo tomemos a Él para que Él haga las cosas a través de nosotros. Por eso dice el versículo, todo lo que hagáis, como decía el hermano Juanito, ya sea que comáis o bebéis o cualquier otra cosa, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Que Él sea el que haga todo. Amén. Todo lo que es en la vida de la iglesia, en nuestro obrar en la vida de la iglesia, tiene que ser Cristo. Porque si no, va a ser nuestro obrar y eso no le agrada a Dios, no le complace a Dios. Hace poquito leí a alguien ahí que decía, y él lo hacía con una forma despectiva o criticando a otros, ¿no? Decía, gracias a Dios que estoy sirviendo a Él y aquí estoy, ¿no?, sirviéndole, y no soy como otros que nada más están en las cuatro paredes ahí. Porque no se trata de estar en las cuatro paredes, sino que hay que salir a servir. Y yo le iba a contestar, le iba a decir, solamente asegúrate que sea Cristo haciéndolo a través de ti. Porque cada vez que hace tu carne, quieres
que eso se note, se dé a conocer, que te aplaudan cuando es en tu carne. Y cuando es Cristo, tú no buscas eso. Todo para la gloria de Dios. Cuando terminamos de comer, de almorzar, de desayunar, yo le digo a mi esposa, gracias por el almuerzo, gracias por la comida o gracias por la cena. ¿Y sabe qué dice ella? Gracias a Dios. Ese debe ser, porque todo lo que hagas, ya sea que comáis o que bebáis o cualquier otra cosa, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, que sea Dios haciendo. Por eso no debemos de buscar sobresalir. ¿Se acuerdan que siempre les digo, si esta iglesia funciona, no es porque yo soy un experto, en mi obrar humano, en mi carne, la tendencia es destruir algo que Dios está edificando. Por eso, si esta iglesia está de pie, es por mi Señor. Si esta iglesia va avanzando, es por mi Señor. Es por Cristo, es por Dios. Es por la misericordia de nuestro Padre Celestial. No es por mí. Amén. Entonces, sigamos leyendo, versículos 17 al 19. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perfecto para sus descendientes después de él. Vamos rápidamente al Génesis 18, 10 al 11. Entonces dijo, Génesis 18, 10 al 11. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces, ¿por qué Dios pone todo esto? Lo que quiere es Dios mostrarnos que Él no quiere nada de nuestro esfuerzo humano. No quiere nada de nuestro obrar en la carne. Él quiere hacerlo a través de nosotros. Por eso Abraham ya estaban, ¿qué? Viejitos. Abraham, ¿cuántos años tenía? 100 años. ¿Y Sara? 90 años. Y dice que ella ya no tenía la costumbre, había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Entendemos lo que quiere decir eso, no? ¿Verdad? Que ya no menstruaba. Entonces, ¿y por qué Dios lo que nos quiere mostrar a nosotros, que Él no quiere nada de nuestras fuerzas? No quiere nada de nuestro esfuerzo humano, de lo que nosotros hacemos por nuestro propio esfuerzo. Él no quiere eso. Él quiere ser esa fuerza, ese poder. Por eso le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por eso digamos siempre, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo venir a la reunión porque Cristo me fortalece. Porque en mi fuerza, en mi carne, a lo mejor sí quiero venir, pero es para ser bien visto. Y eso no cuenta. Lo que cuenta es que Cristo siempre sea visto. Amén. Leamos otros versículos para terminar. Génesis 22, del 1 al 2. Génesis 22, del 1 al 2 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ok. Vean aquí, ahora una vez que Cristo, porque la meta de los cristianos es que Cristo ya nació en nosotros. Cristo ya está mora en nosotros, pero la meta de Dios es que este Cristo crezca. Pero ¿cuál es el propósito? De un día decirle al Señor, aquí está lo que ha crecido. Y es para que Él lo use para su propósito. Porque entonces cuando Cristo crezca en nosotros, va a haber una expresión total de Dios en esta tierra, a través de nuestras vidas. Hoy no se ve mucho.
Pero tenemos que gemir, tenemos que orar y decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. Sé tú en mí haciendo las cosas. Me presto a ti. Quiero colaborar contigo. Señor, tómame. Todos los días tenemos que decir, Señor, tú tienes una meta. Tú tienes un propósito. Tú quieres lograr algo. Tú lo has mostrado en tu palabra. Ahora, Señor, aquí estoy. Úsame. Úsame, Señor, aquí estoy. Es lo que tenemos que decir. Porque acuérdense que no somos cristianos para nuestra satisfacción personal o para lograr nuestras metas personales. Es para que Cristo sea expresado, sea exhibido a través de nosotros. Entonces, cuando Él regrese, nos va a recompensar. ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué creen ustedes que sea la recompensa? Reinar con Él 1000 años. La vida eterna ya es un regalo que se nos dio. Es un regalo que se nos dio. Pero la recompensa es diferente. La recompensa es el reinar con Él 1000 años. Amén. ¿Se imagina usted, hermano, lo que es eso? Reinar, gobernar con el Señor. Hoy, fíjense que cómo está nuestro México, el mundo. Vienen gobernantes, se van gobernantes. ¿Qué hacen ellos? Prometiendo, prometiendo, prometiendo. Prometiendo que van a gobernar con justicia, con equidad, todo eso. ¿Lo han logrado? El gobierno que está en turno prometió que ya no iba a haber delincuencia, cero corrupción. No ha logrado. El que viene, que ustedes creen que va a lograr, no va a lograr. Ni el que venga, ni los que han pasado han logrado. Porque este mundo lo gobierna Satanás. Dice la Biblia que Él es el príncipe de este mundo. Bueno, aunque se habla un favor de ese gobierno actual que le está ayudando a nuestros viejitos. Bueno, construyó algunas cosas, está bien. Pero en cuanto a la delincuencia, todo eso, se ha aumentado porque la Biblia lo dice. Que este mundo va de mal en peor. Pero ¿se acuerdan ustedes que cuando Jesús venga, Él va a establecer su reino? Y ahí sí Él va a gobernar con justicia. Y lo bonito de nuestro Dios, hermano, es de que Él va a gobernar no solamente Él, sino con nosotros, su iglesia. Por eso dice que somos correyes con Él en su reino. Vamos a gobernar con Él, ser parte. Por eso la iglesia hoy no es su turno de gobernar, de entrar en la política. Hoy no, porque la política es corrupta. Así está hoy. Sí, porque hermano es corrupta, no, usted no me dejarán mentir. Yo escuché a alguien decir ahí, lo paró el tránsito, porque se pasó una luz roja. Y para que el tránsito no le diera infracción, ¿sabe qué dijo de la persona? Mi compadre es López Obrador. Ahorita le hablo para que veas. O sea, está diciendo que no le den su infracción. Fíjense cómo está todo eso. O sea, hay corrupción donde sea, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a terminar esa corrupción? Cuando Cristo venga. Porque Él sí va a... Pero la recompensa de los que somos justificados objetiva y subjetivamente es de que vamos a tener parte de ese reino. Pero no crean ustedes que nos van a llevar al palacio a vivir ahí o a vivir a los pinos. No. Nuestro lugar va a ser celestial. Ese es el lugar esa es la recompensa que Dios le tiene a su iglesia. ¿Qué no dice la Biblia que cuando le llegó el de los talentos, del de 5, el de 2, dijo, buen siervo y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahí sí va a haber gozo. Amén. Por eso dice el canto, me gozaré y me alegraré, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. ¿Se ha preparado? Entonces, hoy es nuestro tiempo de preparación. Hoy es el tiempo de decir, de entender que no estamos aquí para nuestras metas personales. No estamos aquí solamente para recibir los beneficios de Dios, sino que también para participar de su propósito, de su meta. ¿Usted ahora entiende cuál es la meta de Dios?
La meta de Dios es no solamente salvarnos de nuestro espíritu, sino salvarnos de nuestra alma. Pero ahí se requiere de nuestra colaboración. Que digamos, Señor, aquí estoy. Señor, úsame. Aún gemir, dice la Biblia, y decir, Señor, crece tú en mí. Si Él, porque Él es el que da el crecimiento. Que no dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces ya el Cristo se sembró en nosotros. ¿Qué nos falta entonces? Ser regados. ¿Y dónde es regado usted? En la reunión de la iglesia. En la reunión de la iglesia. Cada vez que viene usted, Dios a través de los que predicamos, le echamos un poquito de agua, le echamos un poquito de fertilizante para que Cristo crezca en usted. No literal, pues no va a pensar literal de que le voy a echar agua, ¿verdad? O le va a dar algo de proteína. No. Estamos hablando, usando de figuras para entender lo espiritual. El agua es la palabra. Los nutrientes es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Santiago dijo que recibamos con mansedumbre la palabra implantada para que seamos salvos de nuestras almas. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Venir con mansedumbre. Recuerden, como les he dicho, como les he enseñado. Si hay algo que usted no entiende, no se preocupe, déjelo ahí un ladito. Déjelo ahí. Un día lo va a entender y lo que entiende, disfrútelo. Disfrútelo, tómelo para usted. Porque si usted, no entiendo, ¿por qué dijo? Se va a quedar sin disfrutar. Acuérdense cuánto les de algún momento, cuando ha ido a comer, o en su casa, o en el restaurante, y haya un cabello ahí en la comida. ¿Les has tocado alguna vez eso? Mire, yo lo que he hecho es, quito el cabello, lo hago a un ladito y sigo comiendo, disfrutando. ¿Que no le estorbe eso? ¿Usted cree que lo que viene va a estar más bueno que... No, si ahí viene el cabello ya está contaminado. No creo que el cabello contamine, ¿no? Pero entonces nosotros, hermanos, así debe ser aquí. Si hay algo que usted no ha entendido, no entiende, hay algo que usted no entiende, no se preocupe, déjelo ahí un ladito. Disfrute lo que sí logra comprender. Porque mi idea no es de que usted se grabe todo lo que estoy diciendo. Hay algo que se le va a quedar en su corazón. Por eso dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, para que sean salvos en sus almas. Porque para eso con eso estamos, es lo que estamos buscando cuando venimos a la reunión de la iglesia. Que el Señor nos siga justificando subjetivamente, o en otras palabras, que nos siga salvando de nuestra alma. Que Él sea el todo en nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar pues. Pónganse de pie. Y vamos a dar gracias al Señor.